tu rostro contemplar. No me puedo alejar. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor. No, nada hay como tu amor. Es solo tu amor. Si es solo tu amor que llena hoy mi corazón. Es solo tu amor. Puedo alejar, Me puedo alejar, no me puedo alejar no me puedo alejar. de tu rostro contemplar. No me puedo alejar. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor. Nada hay como tu amor. Deseo estar donde tú estás, Cerca de ti, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor. Nada hay como tu amor. tú eres santo, Jesús. Queremos estar donde tú estás para declarar tu grandeza, para confesar que no hay nadie como tú y que te amamos con todo nuestro ser. Alguien en este lugar, levante sus manos, levante su voz con nosotros y diga: Santo, 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 santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, santo.
las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de honra y poder, majestad sean Rey, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con voz al mirar tu poder, por siempre no te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Oh, son incomparables, son incomparables. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con voz al mirar tu poder, por siempre no te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables. Incomparables promesas me incomparables promesas me das, incomparables promesas me
necesité. Desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Y estoy aquí. Incomparable, inigualable es tu amor, inmerodeable.
Celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor.
Buenos días a todos. Qué bueno que podamos conectarnos de esta forma y tenemos una nueva oportunidad para compartir lo que la Biblia dice. Ya extrañamos demasiado, ¿no? Estar juntos, poder vernos y reunirnos, pero hacemos muy bien en tener esta disposición y este deseo de, al menos de esta forma, estar conectados y buscando la guía de Dios. Yo quisiera que en esta mañana me acompañen a leer juntos un relato que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. Si tienen sus Biblias, lo vemos juntos. La Biblia de por sí contiene muchísimas historias que son para nuestra enseñanza. En particular, los Evangelios condensan las historias relatadas por el Señor Jesús, aquellas parábolas que el Señor Jesús relató, que tenían una enseñanza detrás, pero en particular esta historia que se relata en este pasaje de Lucas capítulo 16 tiene algunas particularidades que la hacen diferente a otras de estas historias relatadas por el Señor Jesús. En particular porque, por ejemplo, se menciona un nombre propio, y eso da la impresión de que el Señor Jesús está tomando un hecho verídico, una historia cierta, real, y la está poniendo a consideración de aquellos que lo escuchaban. Y en particular esta historia tendría que llamarnos a la reflexión, y es mi intención que hoy podamos leerla juntos. Para la gran mayoría de los que estamos conectados hoy es una historia conocida. Si es una historia nueva para alguno, es muy importante que pueda prestar atención, y luego sacamos algunas conclusiones juntos de esta historia, que la verdad, como todas las historias relatadas por el Señor Jesús, merecen toda nuestra atención y necesitamos aplicarlas a nuestras vidas con toda la carga de enseñanza que tiene para nosotros. Dice el relato entonces, Lucas capítulo 16, desde el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, ahí aparece el nombre propio que decíamos, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta acá nomás con la historia, una historia cargada de elementos que vale la pena pensar unos minutos, atender, y una historia tal vez para alguno diría trágica, ¿no? Una historia trágica. Sin embargo,
depende de dónde se la mire, o depende de los ojos de quien se la mire. Y vamos a tratar de recorrer entonces el relato para sacar algunas grandes conclusiones que nos deja esta historia que relató el Señor Jesús. Lo primero que se nos presenta es esta escena, ¿no? Hay una imagen de una escena que incluso ha sido representada por algunos artistas, ¿no? La escena de el rico por un lado y Lázaro, un mendigo, pobre, tremendamente pobre, por el otro. Cuando uno ve esa foto, o se imagina, se representa esa escena, lo primero que salta a la vista son las diferencias de la vida. Diferencias que son evidentes a los ojos de cualquier observador, ¿no? Cuando se habla de este hombre rico, dice, se vestía de púrpura y de lino fino. Esas eran telas o vestiduras muy costosas, de mucho, mucho costo. Hacía, dice, cada día banquete. O sea que prácticamente vivía de festejo en festejo. El vocabulario hebreo o los términos que se utilizan acá para hablar de este banquete pareciera que se refiere a alguien que realmente tenía lo mejor sobre la mesa. No solamente tenía lo mejor sobre la mesa, sino que lo tenía cada día. Pareciera que ni siquiera existía el día de reposo para este hombre. Cada día hacía banquete. Y el remate de la expresión que usa el Señor dice con esplendidez. O sea, era cada día superador, parecía, ¿no? O sea, todos los días era un despliegue en la casa de este hombre rico. Claro, tenía con qué, tenía los recursos y disfrutaba de esos recursos a más no poder. Renglón seguido, el versículo 20 nos presenta la otra imagen, la otra cara de la misma moneda. Había un mendigo llamado Lázaro y la descripción de este Lázaro es tremenda. Dice que estaba echado a la puerta de aquel. O sea, era la presencia de Lázaro, la existencia de Lázaro, era una realidad indiscutida para este hombre rico, que por alguna razón no lo sacó de su puerta. Tranquilamente podría haber dicho que lo echen, que lo saquen, que se vaya, no lo quiero ver, pero estaba ahí y era la evidencia de una necesidad. Este hombre rico era consciente de la presencia de Lázaro y de su necesidad. Y dice que, cuando sigue la expresión, dice que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, ya las lastimaduras o los problemas asociados a su condición habían llegado a presentar llagas en su cuerpo. Dice la expresión que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y leía en un comentario que habla respecto a esta época que las personas pudientes, las que tenían los recursos, obviamente cuando se comía en esos tiempos, se comía, incluso el mundo árabe lo sigue haciendo el día de hoy, ¿no? Pero se comía sin utensilios, sin cubiertos, entonces se comía con la mano. Y los que podían, los que tenían los recursos suficientes, se lavaban las manos, utilizaban el pan para lavarse las manos. Las migas de pan, con eso se frotaban y se limpiaban sus manos para continuar comiendo o para empezar a comer. Bueno, pareciera que acá se hace referencia a esas migajas que caían de la mesa del rico, producto incluso de la higiene del rico. Y el remate de la descripción de este mendigo dice al final del 21, aún los perros venían y le lamían las llagas. Su condición era deplorable. El contraste no puede ser más evidente. Y está claramente toda la intención del Señor Jesús en mostrarnos ese contraste. En mostrarnos el contraste que es una realidad, un hecho concreto que salta a la vista de cualquier persona. Ahora, paso seguido, sin más descripción de cómo fue, por qué fue,
qué es lo que pasó en la historia, el Señor Jesús pasa de esa escena a otra escena, tan real como la primera. Y acá se nos presenta el gran tema del destino después de la muerte. Para algunos, después de esta vida, llega la muerte, que es el fin definitivo, o sea, se acabó, no hay más nada. ¿Basados en qué? Basados un poco en una forma de pensar, en una filosofía de vida conveniente incluso, ¿no? De decir, bueno, esto es todo lo que hay, nos arreglamos con lo que hay, disfrutamos como podemos si queremos y acá se terminó. Y ese acá se terminó, digo que es conveniente porque de alguna forma nos permite pensar que no hay nada más que hacia dónde sembrar, dónde hacer tesoros, no hay un lugar donde ir a rendir cuentas, no hay a quién rendirle cuentas, acá se terminó todo. El Señor Jesús con esta historia nos muestra claramente que no es así, sino que tan presente y real como la condición que nos mostró de un rico disfrutando y un mendigo mendigando o necesitando ayuda, tan real como esa situación es la escena posterior. Muere, dice el mendigo, y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham en el pensamiento, en el ideario judío, era el lugar de descanso, era el lugar de reposo, era el paraíso mismo, era el cielo. Y este hombre, Lázaro, es llevado a aquel lugar. Y dice, en el mismo versículo lo encontramos, 22, murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Así que esta escena no puede ser tan más elocuente ni más dramática, porque aquella realidad de este mundo es invertida totalmente al pasar al mundo venidero. El primer pensamiento, el primer pantallazo la primera conclusión que uno podría sacar si se apresurara, podría ser, bueno, los ricos son condenados, los pobres son recibidos en el cielo, cosa que sería una conclusión errónea. Errónea porque se daría de cabeza con el resto de la enseñanza de la Biblia, de las mismas enseñanzas del Señor Jesús. La condición de rico no condena a nadie y la condición de pobre no salva a nadie. La Biblia no habla de eso. Pero lo que apunta a esta historia es a mostrarnos que a veces nuestras interpretaciones de lo que ocurre aquí en la tierra no tienen nada que ver con la mirada espiritual de las cosas y el impacto que va a tener en la eternidad. Porque nosotros muchas veces interpretamos, y era también el pensamiento de muchos de los judíos, que la bendición material tenía que ver con dones dados por Dios, regalos dados por Dios, por una vida que se los merecía. Entonces el que hacía las cosas bien, el que tenía la aprobación de Dios, era aquel que recibía todas esas cosas materiales. Entonces un rico judío no podía ir a la condenación. Un rico judío era evidencia de que Dios lo estaba bendiciendo. Y el pobre por algo era pobre. Y nosotros a veces tenemos esa misma lectura. Esta historia, lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar acá, nos muestra que no es así. No es así de lineal la ecuación. Y justamente se invierte, decíamos, en ese destino eterno. Y en ese destino eterno ocurre esto que se nos cuenta en particular en relación al rico. Y creo que llama la atención el nivel de conciencia que nos presenta esta historia que tenía el rico en aquel lugar. Dice que cuando alza sus ojos está en tormentos. Dice que lo vio a Abraham de lejos. Lo vio a Lázaro también en el seno de Abraham, o sea, identificó que era Lázaro, conocía a ese Lázaro. Esto es otra evidencia más de que lo conocía y que su actitud había sido dejarlo, mientras él hacía sus banquetes con esplendidez, dejarlo en el suelo con los perros acercándose y ansiando comer migajas que tal vez ni siquiera le eran dadas.
Y no solo eso, sino que hace una petición muy concreta de tratar de aliviar su necesidad. Un estado de conciencia pleno. Un estado de conciencia pleno. Otra de las cuestiones que esta historia también nos abre la mirada de lo que va a ser aquella condición eterna después de la muerte. Conciencia. Entender lo que está pasando. No un estado de letargo, de adormecimiento, de una nebulosa incierta, sino conciencia de por qué estamos en ese lugar, de qué es lo que está pasando en ese lugar y qué es lo que está pasando en otro lugar. Pero el paso que sigue, aparte de ese estado de conciencia, el versículo 26 tiene algo tremendo. Dice que la respuesta de Abraham cuando el rico le pide la ayuda, le dice a Abraham: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni pasar ni de allá pasar acá. O sea, esta respuesta de Abraham es una cuestión definitiva. Lo que ocurrió aquí en la tierra tiene impacto en la eternidad de una manera definitiva. Una vez que pasamos esa puerta de la muerte e ingresamos a ese mundo de la eternidad, es definitiva. No podemos pasar de un lado al otro. Así como existen esos dos lugares y solo esos dos lugares, no hay puntos intermedios, no hay puntos transitorios para pasar de un lugar al otro después. No, esta historia nos muestra claramente que hasta la muerte hay posibilidades de reacción, de decisiones, de búsquedas, de cambios. Pero luego de la muerte, una vez que vamos a esos destinos, el destino del descanso en el cielo, el destino de la condenación, una vez que estamos en esos destinos no hay marcha atrás, son situaciones definitivas. Y frente a esta respuesta y frente a este conocimiento, el rico dice estas palabras, ¿no? Hace reflexiones que parecieran de lo más acertadas, de lo más atinadas las reflexiones que hace. Bueno, si no me pueden ayudar a mí, que ayuden por lo menos a mis hermanos. Que alguien vaya y les diga para que ellos no vengan a este mismo lugar que yo. Apareció en el corazón del rico una actitud de conciencia de los demás, de pensar en los demás. Sus reflexiones eran ciertas, eran acertadas, pero eran a destiempo. Fueron fuera de tiempo. Reflexiones que podían ser correctas, pero que fueron fuera de tiempo. Y Abraham se lo explica, le responde, le dice a los profetas, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Eran esas reflexiones inútiles en esta condición. Y es tremendo pensar que en ese estado eterno, en ese estado de conciencia, en ese estado definitivo, haya reflexiones que son ciertas, que son correctas, pero que son inútiles, que son intrascendentes porque están a destiempo. Y están ahí, en la mente, en el pensamiento de esas personas que están siendo condenadas. Ahora, el último punto que rescatamos de esto, o por lo menos de esto que estamos tratando de sintetizar, ¿no? Seguramente en la mente de todos ustedes hay un montón de pensamientos que están viniendo al leer esta historia y tratar de desgranarlo un poco y sacar nuestras enseñanzas. Pero Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y este hombre le dice, no, pero si uno se levanta de los muertos, se arrepentirán. O sea, primero, vamos de atrás para adelante. Este hombre dice, se van a arrepentir si se les da el mensaje correcto. Y qué notable que es, ¿no? La conciencia también de la necesidad del arrepentimiento. Conciencia de que había que tomar otro camino, que había que tener otra forma de pensar, que estaba mal el sentido en que se estaba andando en esta vida. Y este hombre es consciente que sus hermanos están yendo por el mismo camino
y por lo tanto al mismo destino. Necesitan arrepentirse. Ahora este hombre dice, si alguien se levanta de los muertos, va a ser tan fuerte el mensaje, va a ser tan evidente que se van a arrepentir, les va a chocar de una forma definitiva. Y Abraham le responde, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, o sea, tampoco se van a convencer de nada, aunque alguno se levantare de los muertos. Y al menos dos conclusiones bien claras surgen acá, ¿no? La primera conclusión es que hubo uno que se levantó de los muertos. El mismo que está relatando esta historia, el Señor Jesús, murió y al tercer día resucitó. Eso lo dice la Biblia, que Jesús resucitó. Y alguno puede empezar a decir, no, bueno, sí, pero la Biblia fue escrita por hombres y después tergiversaron el mensaje. ¿Y qué pruebas, qué evidencias hay? Sobran las evidencias para entender que Jesús efectivamente resucitó. Todo lo que ocurrió posterior a su muerte y resurrección, aquellos testigos presenciales de aquel acto, tanto los que estaban a su favor, que eran sus discípulos, como los contrarios, que eran los romanos, los principales de los judíos, era evidente a los ojos de todo el pueblo la resurrección de Jesucristo. Y a pesar de que uno resucitó de los muertos, el mundo sigue ignorando esa resurrección y sigue ignorando el mensaje de Dios y sigue sin arrepentirse. Así que se cumple lo que Abraham le dijo a este hombre rico. Por más que uno resucite de los muertos, no se persuadirán. ¿Por qué? Porque no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, no atienden a las escrituras. Así que la primera gran conclusión de esto es que uno ya resucitó de los muertos y la gente igual no escucha el mensaje de Dios. La segunda gran conclusión es la gran importancia que tiene atender al mensaje de la Biblia. Prestar atención a lo que la Biblia dice, reaccionar al mensaje de la Biblia. ¿Por qué es tan importante reaccionar al mensaje de la Biblia? Porque justamente en el mensaje de la Biblia nos encontramos con el Evangelio de Dios. Y en el Evangelio de Dios nos encontramos con aquello que puede cambiar nuestro destino eterno. Decíamos hace un ratito, no tiene que ver el destino eterno con la condición de rico o la condición de pobre. La Biblia nos muestra claramente, y el mensaje que nos transmite la Biblia, que necesitamos escuchar, que necesitamos atender, es que sea que seas rico o sea que seamos pobres, todos necesitamos de un Salvador, porque nuestra vida está destinada a la condenación. La Biblia enseña que todos pecamos, que estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia enseña que no hay justo ni aún uno, que todos estamos desviados del camino y el propósito de Dios. La Biblia enseña que Jesucristo vino por esa razón, que como estábamos lejos de Dios y nos íbamos a la condenación como este rico, Dios envió un Salvador, envió al Señor Jesús, y Jesucristo murió en la cruz. Murió en la cruz y resucitó, y por su muerte y resurrección se convirtió, se transformó, vino a ser el Salvador de todo aquel que en Él cree. Lo resume Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, es decir, al único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el mismo Señor Jesús que dijo estas palabras, dijo también, la condenación está en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nuestras malas obras nos hacen ir por un mal camino, por un camino distinto al que Dios espera, por un camino de pecado, y nos hace estar, por más que tengamos bienestar en este mundo, como le tocó a este rico, que la pasaba bien de fiesta en fiesta, nos hace estar en un camino diferente al que Dios espera. Y ese camino nos conduce a la condenación.
¿Y qué es lo que cambia todo? Lo que cambia todo es el arrepentimiento. El arrepentimiento. El que se arrepiente, el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, eso quiere decir que se pone de acuerdo con Dios, le da la razón a Dios de que Jesucristo es el único Salvador, que necesita el perdón de sus pecados, que necesita un corazón nuevo, porque se está yendo a la condenación. Todo aquel que confiesa esto, que cree en Jesucristo como su Salvador, recibe el perdón de sus pecados, recibe la vida eterna, recibe el acceso, la llave que le permite ir al cielo, ir al bienestar total, ir al seno de Abraham, a esa condición, al paraíso, a la condición de bienestar en la eternidad, en la presencia de Dios. Decíamos que esta es una historia trágica si la vemos desde los ojos del rico. Es una historia alegre, feliz y de tranquilidad y paz si la vemos desde los ojos de Lázaro. Se vindicó la condición de Lázaro, al margen de lo que tuvo que atravesar en esta vida. Evidentemente su fe estaba depositada en Dios, y cuando llegó el momento de pasar de este mundo a la eternidad, recibió el acceso a aquel lugar. La pregunta que nos queda y con la que quisiera terminar es: ¿estamos prestando atención a lo que Dios nos dice en su palabra? ¿O estamos pagando las consecuencias de desatender la voz de Dios? Si desatendemos lo que Dios nos dice en su palabra, si seguimos otro rumbo, las consecuencias son nefastas. Y es tremendo pensar esto que dijo Abraham en este pasaje. Por más que uno se levante de los muertos, si no escuchan el mensaje de la Biblia, de la palabra, si no atienden a esa voz de Dios, es lo mismo que nada, por más evidencias que haya. No se trata de señales, se trata de escuchar la voz de Dios que está en su palabra. Yo estoy seguro que en la mente, en la cabeza de muchos de los que estamos hoy conectados en esta transmisión, al pensar en este relato, se nos vienen muchos nombres a la mente. Muchos nombres de personas que quisiéramos ver en el paraíso, en el lugar de descanso, en el cielo. Y que sabemos que para acceder ahí necesitan arrepentirse. No dejemos pasar la oportunidad que tenemos de dar el mensaje correcto, pero en el tiempo oportuno. La intención del rico era muy acertada, pero el tiempo no era oportuno. Fue tarde. No lleguemos tarde nosotros, con el aviso, con el mensaje, con el llamado de atención. Porque no sirve de nada tener banquetes día tras día, vestirnos con las mejores ropas, estar con el mejor bienestar, viajar, tener todo lo que pretendemos muchas veces en este mundo. Si lo que nos espera cuando pasemos el umbral de la muerte es la condenación. ¿De qué sirve? ¿Dónde queda? No llevamos nada, como esta historia nos lo muestra. Pero esta historia nos muestra también que por más que no tengamos nada, sino solamente una valija llena de dolores, como le tocó a Lázaro, si tenemos la esperanza puesta en donde corresponde, si nos arrepentimos y hemos tenido la búsqueda de Dios, si atendemos la voz de Dios, de su palabra, entonces todo quedará en el olvido cuando pasemos a ese estado de disfrute en la presencia de Dios. Ojalá todos los que estamos escuchando esto, los que estamos presenciando esta transmisión, los que hemos repasado hoy este relato, tengamos la certeza de que al cerrar nuestros ojos acá, abriremos nuestros ojos en el cielo, en la presencia de Dios, para disfrutar una eternidad con Él. Que Dios nos bendiga.